Manifestación de amor en tiempos de crisis. Manifestación de amor en tiempos de crisis. Yo me acuerdo cuando estaba niño, casi ya adolescente, de una canción que decía: no hay amor como el de Dios que renueva el corazón. No hay amor como el de Dios. Y la cantaba un hombre sencillo, dulce, que yo sé que las generaciones anteriores todavía lo recuerdan. Él aún vive, ya tiene sus años, pero era muy linda la canción. La canción era de Manuel Bonilla. Y recuerdo que a una tía que ya está con el Señor y a la abuelita, mi mamá, les fascinaba esa canción. No hay amor como el de Dios que renueva el corazón. Su presencia en mí me renueva el corazón. No hay amor como el de Dios. Pues el amor de Dios se puede manifestar en tiempos de crisis con mayor lumbrera, con mayor grandeza. El amor de Dios se manifiesta en tiempos de crisis. Y a veces también Dios utiliza, es algo maravilloso, Dios utiliza a otras personas con el amor que renueva el corazón. Y eso me hace recordar durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los aliados, ejércitos que luchaban contra los ejércitos nazis, los ejércitos alemanes, que invadieron, era como uno de los días D que se llaman de la guerra, un día muy crucial. Invadieron, entraron por las playas de Normandía, y el desembarco fue, dicen, de miles y miles, tal vez millones, quizá 1 o 2 de hombres con sus barcos anfibios, la armada, había aviones y hubo un desembarco tremendo. Se dice que murieron miles y miles de soldados. Algunos quedaron ahí agonizantes, metidos en las trincheras. Y cuando llegaron allí, había uno de los soldados alemanes que estaba agonizante, tirado allá con la trinchera, en la trinchera sangrando, con todavía su ametralladora en los brazos. Y cuando llegó uno de los soldados de los ejércitos aliados y lo vio allí, le causó mucha impresión. Al hombre, en medio de la sangre que corría por su rostro, le rodaban lágrimas. No podía hablar casi. Y le hizo una mirada suplicante a su enemigo, quien avanzó hacia él con el fusil en la mano. Al verlo así, no fue capaz de matarlo. El hombre, que estaba agonizando, metió sus dedos en el bolsillo de su chaqueta y sacó un sobre y se lo mostró a él, suplicante. Le hizo una señal para que lo recibiera, y este otro soldado se acercó, miró, tomó el sobre en sus manos, lo abrió y había la fotografía de un niño y una niña con su esposa y una nota que el soldado alemán había metido en el sobre. Era una nota de amor, era una nota de cariño. Los amé hasta el fin y espero, decía, encontrarlos en la presencia de mi Padre Celestial. Los amé hasta el fin y espero encontrarlos en la presencia del Padre Celestial. Y en el sobre, dentro de él, sobre en el papelito,
estaba la dirección de él y la ciudad de donde era original y los números telefónicos, estaba el correo allí escrito también. Y le hizo una súplica con sus ojos y le dijo, agonizante, por favor, búscalos y entrégales. Y ahora le dijo, si quieres, me puedes rematar. Y ahora, si quieres, me puedes rematar. El soldado cuenta después, empezó a pensar en su familia, en su mamá, en sus hermanitas, en sus hermanos, y tomando el sobre, lo dobló y lo puso también dentro de uno de los bolsillos de su uniforme. Se acercó al soldado que estaba agonizante, puso la mano en su cabeza, sacó la cantimplora, le dio a beber agua, humedeció un trapo y lo pasó por su cara y comenzó a limpiar la herida que había cerca de la sien en su cabeza. Luego se dio cuenta que había otra herida en el costado de él, del cual también manaba sangre. Y así, mirándolo, empapó de nuevo el paño que tenía y lo puso en la herida en el costado de este enemigo. Mandó llamar a uno de los cuerpos médicos militares de asistencia para que vinieran a ayudarle. Puso su mano tiernamente sobre la cabeza del hombre agonizante y le besó. Y cuando vino el cuerpo médico, le dijo, yo me hago responsable. Y le mostró la carta y les dijo, por favor, traten de salvarlo. Parece que las heridas no son mortales. Esta de su costado no es profunda. Parece que ha roto nada más una de sus costillas. Se alcanzaba a ver allí y empezaron a detener la hemorragia que había. Miraron también la herida de su cabeza y comenzaron a atenderlo. Resultado final: el soldado fue salvo. Un enemigo salvo por petición. Se recuperó. Lo llevaron a la clínica ambulatoria, le salvaron la vida, lo protegieron, y el hombre que había tenido misericordia de él dijo, yo creo que esta guerra termina esta semana, termina en estos días. Después de esto que ha sucedido y de esta invasión, yo creo que tal vez la guerra va a terminar muy pronto. Así que lo cuidaron, lo protegieron. El hombre se puso en contacto con la familia del soldado y le contó lo que había sucedido. Al otro lado, las lágrimas de una esposa y de una niña y un niño fluían de saber que misericordiosamente Dios había salvado la vida de su papá y el esposo de la señora. Cuando terminó la guerra, hubo algo impresionante, y es que este soldado fue invitado, cuando hubo ya el canje de prisioneros, a la casa de esta familia. ¿Y sabe lo que sucedió? El soldado que tuvo misericordia del otro y no lo remató, no era cristiano. Simplemente le dolió el alma por los hijos, los niños de él y por su esposa, por la familia. Pero el hombre que había escrito la nota, que estaba mal herido, era un hombre cristiano. Y
Por eso había escrito en la nota allí: espero verlos en la presencia del Padre Celestial. Espero verlos en la presencia del Padre Celestial. ¿Sabe lo que hicieron la familia del hombre que fue salvo de la muerte? ¿Sabe lo que hicieron? En la casa, con una cena en la cual invitaron también a su familia, les testificaron de Cristo, les hablaron del amor de Dios. Y el hombre dice: tú me salvaste la vida física, no me remataste para morir, tú me salvaste de la muerte física. Le dijo: pero yo quiero que Dios te salve a ti de la muerte eterna, de la muerte espiritual. Biblia en mano en la comida. Le dijo: tú me salvaste la vida física, yo te voy a ayudar a salvar tu vida espiritual. Y así hizo, testificó, le mostró la palabra, y dos familias de naciones enemigas, irreconciliables humanamente hablando, encontraron la reconciliación y la salvación al pie de la cruz, al pie de Jesús de Nazaret. El amor de Dios se manifiesta en medio de las grandes crisis. Y si usted me permite, quiero que me acompañe hoy a otro caso del amor de Dios en medio de grandes crisis. Primer libro de Reyes en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Primer libro de Reyes, capítulo 3. Este también es un caso dramático, de vida o muerte. En primer libro de Reyes, capítulo 3, encontramos los versículos 16 al 22, que dice lo siguiente: en aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él, del rey. Y dijo una de ellas: ah, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día, después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él, y se levantó a medianoche, y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo: esta dice: mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey: traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo: partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Oh, qué drama tan tremendo aquí. Qué drama tan impresionante. Entonces, versículo 26. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo: ah, señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo: ni a mí ni a ti, partidlo.
partidlo. Oiga, una dijo, devuélvanle a esta mujer, entréguenle ese niño vivo, no lo mate. Y la otra dijo, ni a ti ni a mí, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis. Ella es su madre. Ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría para juzgar. ¡Qué tremendo! Y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría para juzgar. ¡Qué tremendo! ¡Qué dramático! La verdadera madre dijo, no lo maten, entréguenselo a ella. Pero la otra dijo, partidlo, porque no era el suyo. Era la que había hecho la trampa durante la noche cuando su hijo murió y le quitó el vivo a la otra y había puesto el muerto al lado de aquella mujer. Entonces la mujer de quien era el niño dijo, no lo maten, déjenlo vivo, déselo a ella. Pero la otra de quien no era dijo, partidlo, ni a ti ni a mí. Y el rey dijo, démoselo a esta mujer, ella es la verdadera madre, ella es su madre, dijo el rey. ¿Y sabe usted quién era el rey? ¿Cómo se llamaba? Salomón, el rey de la sabiduría, el rey de la sabiduría. Déjeme hoy, permítame rápidamente, al leer este pasaje, al contarles la historia aquella de la Segunda Guerra Mundial, permítame hoy decirle que el ser humano sin Dios se encuentra en una vil condición. Número uno, el rey humano sin Dios está en una condición vil. El ser humano sin Dios es una persona cruel. El ser humano sin Dios es inmisericordia. El ser humano sin Dios es un ser despiadado que no le importa nada. Esa es la condición del ser humano. Pero luego, déjeme ver en segundo lugar hoy el juicio de Dios. El ser humano sin Dios, el juicio de Dios y luego el amor de Dios. Primero, el ser humano sin Dios, una condición vil. ¿Qué caracteriza la condición del ser humano sin Dios? ¿Qué significa ser vil? Es una persona miserable, no tiene gozo, es una persona amargada. Así es el ser humano sin Dios. En segundo lugar, es una vida de perdición. Así es la condición del ser humano sin Dios. ¿Cuál era la condición de estas dos mujeres que vinieron a juicio al rey? Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 16 dice: en aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. Así que estas mujeres estaban espiritualmente en una condición de perdición. Las mujeres eran prostitutas. Y cuando hablo de prostitución, me acuerdo de muchas escenas. Una en particular. Había una iglesia cristiana donde yo llegué a ser casi como el copastor. La iglesia estaba situada en la ciudad de Bogotá, en la calle 68, frente al barrio que se llama Bellavista, sobre la avenida. Yo iba a la emisora cristiana que había y llegaba por la noche como a las 9 o 10, y yo era el locutor juntamente con un primo que trabajábamos juntos. Creo que ese día él no pudo ir,
Pero en fin, ahí estaba la iglesia en la calle 68, abajito de la carrera 68, donde hoy es una panadería grande. Y cuando yo regresaba después de hacer el turno nocturno a las 6 de la mañana, me bajé del bus para cruzar la avenida y había un hombre de mediana edad corriendo detrás de otro a gran velocidad. Llevaba un revólver en su mano derecha y el otro corría, pero ya no le alcanzaron los alientos, las piernas, y se tiró de rodillas al otro lado, en el andén, al otro lado de la avenida. Y el hombre que iba detrás de él le hacía reclamos. Salían de un burdel de prostitución. Levantó el revólver y lo puso al frente, aquí de su cabeza, y el hombre de rodillas le decía: por favor, no me mate, no me mate que tengo niños, por favor no me mate que tengo familia. Jamás olvido esa escena. Y el hombre que levantó el revólver le hacía reclamos acerca de una mujer del prostíbulo y le decía: esa es mi mujer, ¿por qué te metiste con ella? No me mate, le decía, tengo niños. Y el hombre levantó el revólver y ¡pra, pra, pra! 3 balazos en la cabeza. Y se fue. Esa mañana, yo siempre, era un sábado para amanecer domingo, y yo dormí apenas unas horitas después de ir a la emisora cristiana, y me levantaba para estar en la escuela dominical. Dormía poco siempre, todos los sábados para amanecer domingo, y mi primo también. Y oiga cómo nos bendecía Dios por ese esfuerzo que hacíamos nosotros, de apenas dormir a veces un par de horitas, quizá 2 o 2 horas y media, para estar en la escuela dominical y colaborar en la iglesia. Dios nos premiaba. Yo veía la mano del Señor. Dios nos bendecía mucho, porque habíamos estado trasnochando para servir a Dios en la emisora, y al otro día estábamos en la iglesia. Lo curioso es que a las 2 horas que yo dormía, era como si hubiera dormido 10. Me levantaba tan descansado, tan dinámico. Sentía la presencia de Dios en mi vida. Era algo fabuloso, impresionante. Me sentía lleno del Espíritu, de la presencia de Dios. Yo me sentía premiado por Dios. Y estaba en la escuela dominical y no necesitaba hacer siesta ni dormir el domingo por la tarde. Yo seguía de largo mi vida en un mover de la presencia bella de Dios. Jovencitos, empezamos a los 17, 18 años, y de ahí en adelante, ahí con la emisora, y yo ya le servía a Dios también predicando. Pero ese día, esa mañana, yo realmente no pude dormir. Después de esa imagen, yo veía una y otra vez y escuchaba las palabras de aquel casi joven diciéndole: no me mate que tengo niños, tengo familia, no me mate. Pero lo mató y salió corriendo y se fue. Y siempre, cuando pienso en la condición del ser humano, y en esta área en particular de la prostitución, siempre en mi experiencia como siervo de Dios ministerial, he observado que donde hay pecados de ese tipo y donde hay prostitución, en todas las zonas de cualquier ciudad del mundo, puede ser en Corea, en Australia, en Estados Unidos, en México, en Colombia, en cualquier país y en cualquier zona perversa de tolerancia, detrás de los pecados de la corrupción,
de la inmoralidad, de la prostitución, siempre hay crimen, siempre hay asesinato, siempre hay deterioro. Es una maldición. Y el ser humano sin Dios está en una condición de maldición, está en una vida miserable, donde hay prostitución, hay crueldad, hay violencia, por lo general. Otra característica de la condición del ser humano sin Dios es que el ser humano sin Dios está desesperado, está vacío, vacío cósmico, el vacío de Dios, que es el que produce la depresión. El vacío de Dios produce depresión. Romanos capítulo 3, por favor, no quite su mano de Primera de Reyes capítulo 3, pero vamos al Nuevo Testamento, a Romanos el capítulo 3, y leamos lo que nos dice la Biblia allí en Romanos 3. Este es un versículo de impacto fuerte, que impactó siempre toda mi vida. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El ser humano sin Dios está en una condición miserable porque está destituido de la gloria de Dios. El pecado destituye, el pecado echa de la presencia de Dios. Destituidos. Y estar destituido es estar en una vida miserable. Es una persona infeliz. Una persona destituida de la gloria de Dios es una persona infeliz. Es un ser desdichado porque no tiene la presencia de Dios, no tiene la gloria de Dios, y por lo tanto es una persona que está en el vacío. Si hay alguien que hoy nos está escuchando o nos está viendo a través del canal de televisión y se siente en esta misma condición, y tal vez usted está diciendo: yo soy esa persona, yo soy aquel, yo soy ese. Entonces le quiero decir en este día: vuélvase a Dios. Tú eres un desdichado porque no tienes la presencia de Dios. Estás destituido, estás en una condición que la Biblia llama de perdición. Y tienes que arrepentirte y decirle: Dios, corrige mis pasos. Por favor, dile: Señor, límpiame con la sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario. Dile: Señor, límpiame mis pecados, regenera mi vida. Dile a Dios hoy: auxilio, sálvame, te necesito, help, ayúdame, Señor. Hoy le puedes decir: Dios, sálvame, estoy destituido, por favor, ven a mis brazos. Señor, yo quiero ir a tus brazos. Señor, recógeme. Dile: Dios, perdóname y cámbiame. Porque de lo contrario pasamos a nuestra segunda parte que mencioné hace un momento, y es el juicio de Dios. En cierta forma, el juicio de Salomón con estas dos mujeres rameras es una analogía, es un tipo del juicio de Dios. Y lo encontramos en el primer libro de Reyes 3:23. La Biblia dice: el rey entonces dijo: esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Si yo hubiera sido el juez, el fiscal o el rey en ese caso, no sé cómo hubiera hecho el juicio, pero tal vez, quizá a ninguno de nosotros se nos hubiera ocurrido hacer lo que hizo el rey Salomón. Probablemente no lo hubiéramos hecho un juicio así. Quizá un rey moderno, un rey también sin Dios, igual que las mujeres, un rey sin Dios, quizá hubiera dicho: muchachitas, les tocó a la suerte. Y un rey así hubiera podido decir: bueno,
la cara o el sello, tráiganme una moneda. De malas, la que le tocó y que era su verdadero hijo, de malas. Pero no, este rey, Salomón, era un hombre que la Biblia nos dice que cuando fue nombrado rey, no pidió para él riquezas, dice la Biblia. No pidió para él tesoros, ni fama, ni gloria personal, dinero, ni cosas materiales, dice la Biblia. Él temblaba en la presencia de Dios. Y la oración de Salomón fue: Dios, mira que yo soy joven y no sé cómo salir ni cómo entrar. Ahí lo dijo todo. No sé cómo salir ni cómo entrar. Señor, no tengo experiencia. ¿Cuánta gente cuando Dios los bendice se sienten sobrados y son sobradores? Y cuando están en una posición de poder, de autoridad, de mando, son autoritarios, son déspotas. Recuerda la definición que siempre he dado del déspota. El déspota es la persona que trata con mayor crueldad a quien le ama. El déspota es ese, el que trata mal a la persona que más le ama. Pero Salomón no, dijo: Señor, yo no tengo experiencia. Y es una tremenda lección para ti y para mí, que cuando Dios te bendiga, cuando Dios me bendiga, cuando Dios nos bendiga, tenemos que postrarnos delante de Él y decir: Señor, toda la gloria a ti. Gracias por lo que eres, dile. Señor, gracias por lo que me das. Señor, gracias por las bendiciones. Hoy me humillo ante ti. Y una de las primeras cosas que tenemos que decirle a Dios es: Señor, dame un corazón puro. Y juntamente con un corazón puro debemos decirle: Dios, dame un corazón compasivo, misericordioso con los demás, porque tú, Señor, has sido misericordioso conmigo. Dios, gracias. Dios, gracias. Adórale y dale gracias por lo que Él te da, sea posición, sea honor, sea gloria, sean cosas materiales. Dale gracias a Dios por eso. He llegado a la conclusión que una de las razones por las cuales a veces no tenemos lo que deseamos o no estamos en una mejor condición, porque si lo estuviéramos, no seríamos una persona con ese tipo de corazón. Un corazón puro y un corazón amoroso, un corazón misericordioso. Hay personas que Dios quiere todavía darles parte de la lección de su carácter. Esta mañana con Elenita comentábamos, no recuerdo por qué, cosas así, y decíamos: el carácter del ser humano es terrible. El carácter del ser humano es el peor enemigo del ser humano. El peor enemigo tuyo no es tu vecino, no es tu jefe, no es tu esposa, porque hay gente que dice: es ella. No, Señor, ni es él. El peor enemigo es tu carácter, eres tú mismo. Y ese carácter tiene que ser quebrantado. Y a veces Dios permite cosas difíciles para quebrantar nuestro carácter. ¿Puede usted imaginar cómo quedó en este caso del juicio esa mujer mentirosa que le quería robar el hijo a la otra y que se había acostado dormida sobre su propio hijo y lo mató? Oiga, hay que tener cuidado. A propósito, mamás, mucho cuidado con sus bebés, especialmente recién nacidos. Pero ¿puede imaginar usted la lección que Dios le dio al carácter de esa mujer por ser falsa y mentirosa?
Bueno, la Biblia no dice qué más pasó, pero yo no sé si el juez mandó a la cárcel a la falsa, a la mentirosa. No sé si la mandó a la cárcel. Merecía por lo menos algún tiempito para que no fuese malintencionada. Pero bueno, el caso es que a veces Dios, como hemos dicho en algunas ocasiones, tiene que poner el gotero y no la fuente, para que la persona aprenda a recibir con pureza, número uno, y número dos, con amor y compasión, las bendiciones del Señor. Que Dios nos ayude a todos. Pero como dijo el predicador que estuvo aquí el domingo pasado, Fernando Rojas, que vino de la ciudad de Miami, Florida, en los Estados Unidos, qué mensaje tan tremendo y fascinante. Vuélvalo a ver aquí en nuestra página, ahí lo encuentra. Al entrar en esta página, primer flash, abajo encuentra una U. Usted da clic en la U y ahí encuentra otro menú. Aunque al primero aparece un menú, hay un submenú en la U, es de Ustream, y ahí está el mensaje de Fernando Rojas, cuyo título era: nos parecemos mucho a Jonás, sus anhelos, sus fracasos y sus quebrantos. Bárbaro. Nos parecemos a Jonás, sus anhelos, sus fracasos y sus quebrantos. ¿Cuántas veces tenemos que pasar el proceso de Jonás para que Dios trate nuestro carácter y terminemos también como Jonás, purificados, quebrantados en la presencia del Señor? Anhelos, fracasos y quebrantos. Entonces, el juicio de Dios, la Biblia nos dice que si no nos arrepentimos, todos pereceremos igualmente. Salomón, en este juicio, por ejemplo, así como dijo: dale el hijo a esta mujer, ella es la madre, también Salomón hubiera podido decir lo siguiente: y maten a esta mujer, denle el hijo a ella, la que es la verdadera madre, y háganme el favor, maten a esta madre porque no le quería perdonar la vida ni al hijo de su vecina. Pero no aparece así. Salomón tuvo misericordia de esa otra madre y ella recibió su lección y ella quedó avergonzada y ella quedó afrentada. Al salir del tribunal del rey, yo no sé qué le dijo el pueblo a esa mujer mentirosa, pero imagino que hubo familias que le dijeron: falsa, miserable, mentirosa, sucia, no sé qué más le dirían. Y posiblemente eso le sirvió a aquella mujer para arrepentirse y decir: sí, soy perversa, soy malintencionada, soy sucia, perdóname, Dios mío. En el juicio de Dios nadie queda en pie, por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores, todos destituidos y todos condenados a la muerte eterna. Pero Dios es misericordioso. Y como decimos, en las peores crisis es cuando más se manifiesta el amor de Dios. En la peor crisis de la humanidad, Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, a derramar su sangre y a convertirnos en hijos suyos, porque hay reconciliación al pie de la cruz por la sangre de Cristo Jesús. Y quiero terminar en la misericordia y el amor de Dios, la condición del ser humano, el juicio de Dios, pero el amor y la misericordia de Dios. Aquí mismo, en este primer libro de Reyes 3, 26
Dice: entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo: ah, Señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra mujer dijo: ni a mí ni a ti, partidlo. Aquí hay algo fascinante que dice la Biblia: porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo. Y yo puedo sentir el amor de Dios. Cuando Jesús de Nazaret fue a resucitar a Lázaro frente a la tumba, la Biblia dice: Jesús lloró. ¿Y sabe qué dice la Biblia también ahí en San Juan? El capítulo 11 dice que Jesús lloró y que se le conmovieron sus entrañas, igual que aquí. Y la gente empezó a hacer un murmullo, la multitud alrededor de la tumba. Y la gente decía, alguien exclamó y dijo: mirad cómo le amaba, mirad cómo le amaba, cómo le amaba, mirad. Toda la gente decía, le amaba. Pero algo tremendo es que la Biblia dice que se conmovieron las entrañas de Jesús. Lo mismo se muestra cuando la ciudad de Jerusalén, sobre la cual el Señor lloró y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Jerusalén, si hubieses conocido el día de hoy, era el día de la misericordia. Las entrañas de Jesús también se conmovieron. Y la palabra en el original usa un término griego que es esplagnizomai. Esplagnizomai es que se movieron internamente, se movieron las entrañas de Jesús de Nazaret. A esta mujer se le movieron sus entrañas. Dice: porque sus entrañas se le conmovieron. Y biológicamente, físicamente se dice que sí es verdad, que las entrañas del ser humano, en un momento emocional fuerte como este, de amor y de compasión, las entrañas pueden moverse literal, físicamente, y desgarrar. Y ese es el amor de Dios. Dios ama de entrañas profundas. Jesús de Nazaret ama de entrañas profundas. Y gracias a Dios por las madres que aman entrañablemente. Por eso hay un vínculo tan especial entre los hijos y la mamá. A veces mucho mayor que el amor entrañable entre los hijos y el padre, aunque también dicen que puede suceder. Pero es que el amor de mamá es un amor incomparable. El amor de mamá es un amor, así como lo dice aquí la Biblia, es un amor entrañable. Y gracias a Dios por las madres y los padres que aman entrañablemente. Y gracias a Dios por las abuelas y los abuelos que aman entrañablemente, que aman entrañablemente. La abuela no ha dado a luz al nieto, pero ella puede amar entrañablemente. El abuelo no es el papá del nieto, pero puede amar entrañablemente. Y gracias a Dios por aquellas madres que han recibido un niño no biológico de ellas, pero que también así pueden amar entrañablemente. Ese es un privilegio de Dios.
Ese es un don de Dios. Alabado sea el Señor. Pero lo que quiero enfatizar al concluir hoy es que, en fin, al fin y al cabo, de todas maneras, Dios ama entrañablemente. Jesús nos ama entrañablemente. Nos ama al extremo que sus entrañas se mueven y dicen, Dios dice, Jesús dice, no quiero que mi hijo sufra. Le voy a sanar de esa enfermedad. Y Él puede sanar hoy de cualquier enfermedad. Y Dios dice, no quiero que mi hijo o mi hija se vaya al infierno. Él ama entrañablemente. Y entrañablemente amó a Lázaro. Y aunque sabía que lo iba a resucitar, Él lloró. Y la gente dice, mirad cómo le amaba. Se conmovieron sus entrañas. La madre de Moisés. Y los dejo con dos textos allí para que lo subrayen, porque es algo muy interesante y muy bueno. Éxodo capítulo 2, versículo 3. Cuando persiguieron a los niños en el imperio del faraón egipcio, versículo 3 dice, pero no pudiendo ocultarle más tiempo al niño, la mamá de Moisés, porque se lo iban a matar, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Uy, uy, uy. No, esto es algo, no hubiera querido de ser mujer estar en los zapatos de la mamá de Moisés. Lo mandó a la aventura, pero no lo mandó al abandono. Ella lo puso en esa barquilla untada de cera, de brea, pero lo encargó a la presencia de Dios. Pero yo imagino las entrañas de esta pobre mujer. Qué tremendo. Y lo puso ahí. Y dice que lo puso en un carrizal a la orilla del río, y el resto de la historia lo conocemos. Una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería, y nada menos que la hija del faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió a una criada suya a que lo tomase. Dios estaba preparando un destino para guardarlo, pero en fin, es el amor de Dios. Y así es el amor de Dios, aunque tú no lo creas. Así como tú ves a un bebé, Dios te ve lo mismo a ti, desprotegido, a merced del maligno, necesitado de alimento. Dios te ve necesitado de empleo, de trabajo, sin los recursos suficientes económicamente para la vida, aunque no lo creas, y pienses que Dios te ha abandonado. Dios te mira y dice, mi bebé, cuánto lo amo, lo voy a bendecir, la voy a bendecir, no le voy a dejar que se muera de hambre, le voy a sanar su enfermedad. Dios nos ve así. Él te ama con amor eterno. Y en Isaías, y es el último texto que dije que les dejo, 49, el versículo 15. Isaías capítulo 49 y versículo 15. Márquelo. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Hoy te lo está diciendo Dios. Yo nunca me olvidaré de ti. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Aleluya. Yo nunca
me olvidaré de ti. Y es la palabra del Señor para ti hoy. Dios te está diciendo, yo nunca me olvidaré de ti. Pero lo que sí te está diciendo Dios es, ven, estemos a cuentas. No sigas por el camino donde vas. Ámame, que yo que te quiero bendecir. Yo nunca me olvidaré de ti. Vamos a orar. Pero al orar, le pido que mire a alguien que está a su lado, derecha o izquierda, o primero a la izquierda y después a la derecha, y dígale así, el Señor, dígale, el Señor te dice hoy, yo nunca me olvidaré de ti. Repítanselo mutuamente. El Señor te dice hoy, yo nunca me olvidaré de ti. Oh, gloria a ti, Señor. Oremos. Padre Celestial, gracias. Padre Celestial, tú nos has hablado hoy, Señor. Es tu voz a nuestro corazón y a nuestra vida. Tú nos has hablado hoy, Padre Celestial. Señor, déjanos humildemente adorarte, darte gracias, derramar nuestra alma delante de ti, Señor. Déjanos, oh Dios, decirte que como tú nos has amado, te amamos también con todo el corazón. Recibe, Señor, toda la gloria, porque tú nunca te olvidarás de nosotros. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, dile tú que nos oyes o nos ves hoy por primera vez, dile, Señor, límpiame con tu sangre. Dígale, límpiame, limpia mis pecados. Te entrego mi vida. Quiero pertenecerte a ti, Dios, y declaro que eres el Salvador y el dueño de mi vida. Dile así, Señor, dame el poder de tu Espíritu Santo para agradarte y para servirte. Gracias, Señor. Amén. Sí, Padre. Y yo declaro sano y sana a toda persona enferma en el día de hoy. Amén. Y amén.